Hay verdades que no se buscan, te encuentran. Y si estás escuchando esto ahora mismo, tal vez no sea una coincidencia. Tal vez sea tu propia alma, cansada del ruido del mundo, la que te trajo hasta aquí buscando una respuesta que ya late dentro de ti. Durante siglos nos dieron dos únicas opciones: la fe ciega o el vacío materialista. Pero un hombre se atrevió a abrir una tercera puerta. Allan Kardec, un científico riguroso, no le preguntó a los sacerdotes qué había después de la muerte. Le preguntó directamente a los espíritus. Lo que descubrió fue tan impactante, tan lógico y tan revelador, que fue prohibido, quemado y silenciado. ¿Por qué? No porque fuera una mentira, sino por la peligrosa verdad que contenía: que la muerte no existe, que tu conciencia es inmortal, y que el sufrimiento tiene un propósito que, una vez que lo entiendas, cambiará para siempre la forma en que vives. Lo que estás a punto de ver no es una teoría, es la prueba que tu espíritu estaba esperando. Hay silencios en la historia que respiran más fuerte que cualquier grito, ¿sabes? Momentos donde una sola alma, en la quietud de su conciencia, se convierte en un puente entre mundos. Imagina por un instante la París de mediados del siglo XIX, un torbellino de ciencia, razón y progreso. En medio de esa vibración de certezas, caminaba un hombre de lógica impecable, un educador respetado llamado Hippolyte Léon de Nizar-Ribail. Su vida era un mapa de hechos, de números y de traducciones precisas. Nada en su camino sugería que estaba a punto de convertirse en el escriba de lo invisible. Sin embargo, el universo no siempre anuncia sus grandes reencuentros con estruendo. A veces lo hace con un susurro, una pregunta que de repente lo cambia todo. Para él, ese susurro estaba a punto de transformar su propósito y darle un nuevo nombre: Allan Kardec. Su vida tal como la conocía se preparaba para una muerte simbólica, un renacer en una verdad más amplia que la que sus ojos podían ver. Pocas veces se nos revela que las obras más profundas no nacen de la genialidad de un solo hombre, sino del eco de muchas voces que encuentran un corazón dispuesto a escuchar. El libro de los espíritus, que vio la luz en 1857, no fue escrito, sino recibido. El propio Kardec, con la humildad de los verdaderos sabios, insistió en que su mérito era el de un organizador, un traductor de pensamientos que no le pertenecían. Él fue la pluma, sí, pero la tinta era la conciencia de un coro de espíritus que anhelaban compartir una verdad olvidada. Cada página era un testimonio de que la muerte no es un fin, sino una puerta. ¿Qué cosa más grande? Sentir que la esencia de un libro, que tocaría a millones, no venía de la ambición de un autor, sino de la compasión de un plano espiritual que observaba nuestro sufrimiento y nuestro anhelo de respuestas, esperando el momento justo para el despertar. Piense en ello como si el viento, por primera vez, decidiera contar su historia a través de una sola hoja que tuvo el valor de quedarse quieta para escuchar. Esa hoja fue Kardec. Los espíritus superiores, como él los llamaba, no eran fantasmas errantes, sino conciencias lúcidas, almas que ya habían recorrido el camino de la evolución y deseaban ofrecer un mapa a quienes aún transitaban en la niebla. No traían una nueva religión, que va, sino una ciencia del espíritu, una lógica para el alma. Querían hablarnos del propósito de la vida, de la razón del sufrimiento, de la certeza del reencuentro más allá del velo. La vibración de sus palabras era de consuelo, de esperanza, pero sobre todo de una lógica aplastante que invitaba a la razón a darle la mano a la fe, demostrando que no eran enemigas, sino dos alas del mismo pájaro. La figura de Allan Kardec se convierte así en un símbolo de la entrega. ¿Renunciar a tu propio nombre, a tu propia autoría para servir a una verdad mayor? ¿Qué clase de fuerza interior se necesita para eso? Él comprendió que el mensaje era más importante que el mensajero. Su trabajo fue un acto de amor, una dedicación minuciosa para que la comunicación no se perdiera en el ruido de la vanidad humana. Cada pregunta formulada, cada respuesta compilada, era un paso más en la construcción de un faro no para ser adorado, sino para iluminar el propio camino interior, para que cada alma pudiera empezar a reconocer su propia luz, su propia inmortalidad. El libro no era para ser creído a ciegas, sino para ser sentido, estudiado y, sobre todo,
vivido desde lo más profundo de la conciencia. Así, en el corazón de una era que celebraba el intelecto humano como la cumbre de la creación, surge una obra que nos recuerda que somos mucho más que materia. Nos susurra que el espíritu es el viajero, y el cuerpo, apenas una de sus tantas posadas a lo largo del camino de la evolución. La historia de este libro es la historia de un diálogo que nunca se interrumpió, el del cielo y la tierra, esperando pacientemente a que un hombre, en el profundo silencio de su búsqueda, se atreviera a preguntar. Pero, ¿cómo un hombre tan metódico, tan anclado en la evidencia, llegó a aceptar una realidad tan extraordinaria? ¿Qué lo hizo cruzar esa frontera invisible entre el escepticismo y la certeza? Toda alma tiene un momento de quiebre, un instante en que la luz se filtra por una grieta que no sabíamos que existía. Para Hippolyte Rivail, esa grieta se abrió en 1854. A sus 50 años, era un hombre cuya vida era una fortaleza de lógica, construida con los ladrillos sólidos de la pedagogía y la ciencia. Pero entonces, un eco extraño comenzó a resonar en los salones de París. El fenómeno de las mesas giratorias. Imagínatelo. Al principio, para un intelectual como él, no era más que una moda, un pasatiempo frívolo. Sin embargo, la insistencia de un amigo lo llevó a ser testigo. Y allí, en esa sala, algo ocurrió. No fue el movimiento de la madera lo que capturó su atención, sino la vibración subyacente, la sensación de una inteligencia invisible que buscaba una forma de decir, estamos aquí. Su escepticismo no se desvaneció, ¡qué va!, sino que se transformó en una curiosidad metódica. El educador vio un enigma, y su conciencia no le permitiría descansar hasta resolverlo. Ese fue el primer paso de su despertar. No se entregó a la fe ciega, al contrario, se armó con la única herramienta en la que confiaba plenamente, el método científico. Trató el fenómeno no como una revelación divina, sino como un campo de investigación inexplorado. Si había una verdad allí, ésta debía poder resistir el escrutinio más riguroso. Durante meses, se convirtió en un explorador del silencio, formulando más de 1000 preguntas, no a una, sino a varias fuentes, a distintos grupos de médiums esparcidos por la ciudad. No buscaba respuestas que consolaran, sino respuestas que coincidieran. Quería entender la mecánica del espíritu, las leyes que regían esa comunicación. Se acercó a lo invisible con la lupa del científico, buscando patrones, lógica y coherencia, convencido de que si aquello era real, dejaría una huella inteligible, una prueba que su razón pudiera aceptar. El propósito no era creer, sino saber, y entonces la evidencia comenzó a hablar por sí misma, con una voz más poderosa que cualquier opinión. Las respuestas, recibidas a través de manos distintas, en lugares diferentes y sin que los médiums se conocieran entre sí, comenzaron a tejer un tapiz de una coherencia asombrosa. ¡Ay, qué momento debió ser ese! Ver cómo piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabías que existía encajaban perfectamente. Hablaban de la inmortalidad del alma, de la evolución a través de vidas sucesivas, de la justicia detrás del sufrimiento. No eran mensajes vagos ni contradictorios. Eran una filosofía profunda, una ciencia del espíritu que se revelaba ante él. La consistencia fue la gota que finalmente erosionó la roca de su duda. Su conciencia se rindió, no a una creencia, sino a la abrumadora presencia de una verdad lógica y estructurada que explicaba los misterios de la vida y la muerte. El clímax de esta transformación no fue solo intelectual, sino profundamente personal. Un reencuentro con una parte olvidada de sí mismo. Los propios espíritus, aquellos guías invisibles, le revelaron algo íntimo. Le pidieron que adoptara el nombre de Allan Kardec. Le contaron que ese había sido su nombre en una existencia anterior, en la Galia, como un druida. De repente, todo cobró un sentido más profundo. No era un investigador casual que se había topado con un fenómeno. Era un alma que regresaba para completar un propósito antiguo. Usar ese nombre era aceptar su misión. Era permitir que su identidad actual diera un paso atrás para que el Espíritu Eterno pudiera cumplir su tarea. Fue el sello final de su despertar, la fusión entre el hombre de ciencia y el mensajero del más allá.
La presencia de su pasado le dio la fuerza para encarar su futuro. Así el profesor Ribail murió para que Allan Kardec pudiera nacer. Su conversión no fue un salto al vacío, sino la construcción de un puente sólido, viga por viga, pregunta por pregunta, hasta que pudo cruzar con seguridad al otro lado del velo. Usó la duda como cincel y la paciencia como martillo para esculpir una de las obras más influyentes de la espiritualidad moderna. Demostró que la fe y la razón no tienen por qué ser enemigas, sino que pueden caminar juntas iluminándose mutuamente. Su viaje nos enseña que la verdadera evolución espiritual no pide que abandonemos nuestro intelecto, sino que lo expandamos para abrazar misterios más grandes. Y ahora que el mensajero había aceptado su misión, ¿qué revelaciones fundamentales traían consigo esas voces? ¿Qué mapa del alma estaban ansiosos por compartir con una humanidad sedienta de respuestas? Cuando el alma está lista, la verdad se presenta, no como un dogma, sino como un reencuentro con algo que ya sabíamos en lo profundo. Las 1019 preguntas y respuestas que componen el libro de los espíritus son precisamente eso, un diálogo que despierta la memoria. La primera revelación, la piedra angular de todo, es la naturaleza de tu propia alma. Te susurra que no eres un cuerpo que tiene un espíritu. Eres un espíritu, una conciencia inmortal y pensante, que habita temporalmente un cuerpo. Esta alma existe antes de nacer y sobrevive a la muerte física. Y el propósito de esta travesía no es otro que la evolución, un viaje incesante de regreso a la luz. Dios, en esta visión, no es un juez en un trono, sino la inteligencia suprema, la vibración pura del amor y la justicia que impregna todo el universo, una presencia serena que no castiga, sino que educa. ¿Y cómo aprendemos? ¿Cómo evoluciona el espíritu? Aquí surge la segunda gran revelación, como una bocanada de aire fresco para quien teme al olvido, la reencarnación. La vida no es una única y frágil oportunidad, sino una escuela con innumerables aulas. Cada existencia es un día de clase, una oportunidad para aprender las lecciones que nuestra alma necesita para crecer, tanto en intelecto como en moral. El sufrimiento, esa sombra que tanto nos desconcierta, se revela entonces no como un castigo, sino como la herramienta de aprendizaje, la resistencia que fortalece al músculo del espíritu. La justicia divina, por tanto, no contempla la condena eterna. ¡Qué alivio para el corazón! En su lugar, ofrece una paciencia infinita, permitiendo que cada conciencia, a su propio ritmo, y a través de su libre albedrío, escoja el camino de la reparación y el progreso. Tus elecciones son el timón que guía el barco de tu evolución. Pero esta escuela del alma no tiene un único campus. La tercera revelación expande nuestra visión hasta el infinito, la pluralidad de los mundos habitados. La Tierra es solo una de las innumerables moradas en la casa del Padre, un hogar entre millones de otros en el cosmos, cada uno albergando vida en diferentes etapas de evolución. Qué pequeños nos volvemos y qué grande se hace el universo. Y no estamos solos en nuestro viaje. Espíritus superiores, almas que ya han avanzado en el camino, actúan como nuestros guías y protectores, como hermanos mayores que nos tienden la mano desde el otro lado, celebrando nuestros aciertos y consolándonos en nuestros tropiezos. Su presencia es un faro constante, una prueba de que el amor es el tejido que conecta todos los planos de la existencia. Su vibración nos inspira al bien, aun cuando no seamos conscientes de ello. El puente entre estos mundos, la revelación que lo hace todo tangible, es la comunicación espiritual. Kardec nos muestra que el diálogo entre el plano físico y el espiritual no es un milagro, sino un fenómeno natural, una ley del universo, tan real como la gravedad. La muerte no es una pared, sino un velo delgado, que puede ser atravesado. Esta comunicación es la que permitió que toda esta verdad fuera revelada, la prueba viviente de que la conciencia sobrevive y que los lazos de afecto no se rompen con el último aliento. Es una invitación a escuchar en el silencio, a sentir la presencia sutil de quienes nos aman desde el otro lado, recordándonos que el reencuentro es una certeza. Es la llave que abre la puerta a la comprensión de nuestra propia inmortalidad. Finalmente, todas estas piezas se unen para mostrarnos un futuro esperanzador para la humanidad. Las voces del más allá predicen una nueva era de progreso moral, donde la fraternidad y la comprensión reemplazarán al egoísmo.
un tiempo en que el despertar de la conciencia será colectivo y la comunicación con el plano espiritual se volverá más abierta y natural, guiando nuestra evolución. Estas 10 revelaciones, en su conjunto, son más que una doctrina, son un mapa para el alma perdida, una guía para encontrar el propósito en medio del caos, la paz en medio del sufrimiento. Nos invitan a vivir con una conciencia expandida, sabiendo que cada acto, cada pensamiento, tiene un eco en la eternidad. Pero, ante un edificio de ideas tan vasto y profundo, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se aseguró Kardec de que estas voces eran fiables? ¿Qué método utilizó para separar la verdad del engaño? Una verdad tan vasta como el océano necesita un recipiente fuerte para no derramarse en la arena de la ilusión. Allan Kardec sabía esto en lo más profundo de su conciencia. Él no era un crédulo, sino un cartógrafo del espíritu. Comprendió que el mundo invisible, al igual que el nuestro, está poblado por una infinidad de conciencias en distintos grados de evolución. Por eso, su mayor preocupación fue crear un método, un filtro de pureza para el conocimiento que recibía. No bastaba con que un espíritu dijera algo. Esa palabra debía ser pesada, medida y probada. Su propósito no era coleccionar mensajes fascinantes, sino establecer las bases de una ciencia del alma, y para ello necesitaba un rigor que rayaba en la obsesión. Este celo por la verdad es lo que transformó una serie de comunicaciones en una doctrina sólida y perdurable. Su primer y más poderoso criterio fue el de la universalidad del saber. Como un científico que solo acepta un resultado si puede ser replicado en laboratorios independientes, Kardec postuló que ninguna verdad fundamental sería confiada a un solo médium o a un solo grupo. ¡Qué idea tan sabia! Él esperaba pacientemente a que la misma enseñanza surgiera de forma espontánea en diferentes partes del mundo a través de distintas personas que no se conocían entre sí. Era la prueba del coro. Un solo cantante puede tener una voz hermosa, pero cuando un coro entero, sin partitura ni director visible, entona la misma melodía, sabes que la música proviene de una fuente superior. Esta concordancia era, para él, la firma de los espíritus superiores, la garantía de que el mensaje no era una opinión aislada, sino una ley universal que se revelaba a la humanidad para su despertar. Además, cada mensaje debía pasar por un segundo filtro inquebrantable, el de la lógica y la razón. Kardec invitaba a no creer ciegamente en nada, ni siquiera en lo que venía del plano espiritual. Someted todas las cosas al crisol de la razón, parecía decirnos en cada página. Si una comunicación era ilógica, contradecía el conocimiento científico ya establecido o atentaba contra la moral y la bondad, debía ser descartada o al menos puesta en profunda cuarentena. Él buscaba una fe que pudiera ser explicada, que dialogara con la inteligencia, no que la anulara. Esta metodología es la que le da al espiritismo su vibración única. No te pide que sacrifiques tu intelecto en el altar de la creencia, sino que lo uses como una linterna para iluminar tu propio camino espiritual y discernir la verdad por ti mismo. Como era de esperar, una obra que devolvía al individuo la responsabilidad sobre su propia evolución, que eliminaba el miedo al castigo eterno y que demostraba que la comunicación con quienes partieron era posible, no podía pasar desapercibida. La reacción fue inmediata y sísmica. El libro de los espíritus generó una controversia monumental. Fue una piedra lanzada en las aguas estancadas del dogma. La Iglesia Católica lo prohibió de inmediato, viendo en sus páginas una amenaza directa a su autoridad sobre el alma humana. Este acto de prohibición, sin embargo, funcionó como un altavoz inesperado. El intento de silenciar la obra despertó una curiosidad aún mayor en la gente, que se preguntaba qué verdad tan peligrosa contenían aquellas páginas para merecer tal condena. Y así, lo que fue concebido en el silencio del estudio y la meditación, estalló en un movimiento de alcance mundial. A pesar de la persecución y el sufrimiento de sus primeros adeptos, la popularidad del libro creció de manera exponencial, como un fuego que el viento, en su intento por apagarlo, solo consigue avivar. Cruzó fronteras, se tradujo a múltiples idiomas y echó raíces profundas en Europa y en las Américas. Las ideas de Kardec
resonaron en millones de almas, que sentían que la vida debía tener un propósito más lógico y consolador. La base que él había construido con tanto esmero demostró ser sólida, capaz de resistir los ataques más feroces. Y es esa misma solidez la que nos permite, aún hoy, examinar su legado y reconocer su continua relevancia en nuestra búsqueda de respuestas. Hay obras que son hijas de su tiempo, y otras que, sencillamente, son atemporales. El Libro de los Espíritus pertenece a esta segunda categoría. No es simplemente un libro, es la piedra angular, el cimiento sobre el cual se edificó todo el pensamiento espírita moderno. Fue la obra que le dio un nombre, un método y una estructura filosófica a una verdad tan antigua como la propia humanidad, la supervivencia y la comunicación del alma. Allan Kardec no creó una creencia, sino que codificó una ciencia. Su legado no es un conjunto de dogmas, sino un mapa detallado ofrecido al espíritu humano. Un mapa que, más de un siglo y medio después, sigue guiando a incontables viajeros en su jornada de evolución personal. Su obra fue el primer faro de una red que hoy ilumina a millones. Quizá el aspecto más revolucionario de su legado es la posición en la que el propio Kardec situó su trabajo. ¿Con qué insistencia aclaró que el espiritismo no era una nueva religión? No trajo consigo rituales, ni clero, ni templos. En su lugar, lo presentó como una ciencia de observación y una filosofía con profundas consecuencias morales. Una ciencia porque investiga, a través de un método riguroso, la naturaleza del alma, su origen y su destino. Una filosofía porque nos invita a reflexionar sobre el propósito de la vida, la razón del sufrimiento y las leyes divinas que rigen el universo. Esta distinción es fundamental. No pide una fe ciega, sino una conciencia despierta. No exige devoción, sino estudio, reflexión y, sobre todo, la transformación moral de uno mismo. Más de 160 años han danzado en el calendario de la historia desde su publicación. El mundo ha cambiado de formas que Kardec jamás habría imaginado. Y sin embargo, la vibración de El Libro de los Espíritus permanece tan viva y relevante como el primer día. ¿Por qué? Porque las preguntas que aborda son las preguntas eternas del corazón humano. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué sufro? ¿Hay algo más allá de la muerte? Mientras estas preguntas sigan naciendo en el silencio de nuestra conciencia, el libro seguirá siendo una fuente de respuestas lógicas y consoladoras. Traducido a decenas de idiomas, continúa siendo una obra central, un refugio para millones de almas y un objeto de estudio para investigadores que buscan comprender la naturaleza de la conciencia. Es un clásico del espíritu, inmune al paso del tiempo. El verdadero legado de una obra así no se mide en cifras, sino en vidas transformadas. Se encuentra en el consuelo que trae a un corazón en duelo, recordándole la certeza del reencuentro. Reside en la fuerza que le da a quien enfrenta una dura prueba, revelándole el propósito evolutivo detrás del sufrimiento. Vive en el despertar de aquel que, por primera vez, comprende que es el arquitecto de su propio destino a través de sus elecciones. La obra de Kardec no busca seguidores, sino almas libres y conscientes. Su mayor triunfo es cada vez que una persona cierra el libro y en lugar de mirar hacia el cielo buscando un salvador externo, mira hacia adentro y reconoce el poder divino de su propio espíritu en evolución. Por eso, el Libro de los Espíritus no es una reliquia del pasado, sino una conversación que continúa. No es un punto de llegada, sino una puerta de entrada a un universo de autoconocimiento y crecimiento espiritual. La obra que Kardec inició está lejos de haber terminado. Nos dejó las herramientas y el mapa, pero el viaje es individual. Su legado es una invitación perpetua a cuestionar, a aprender y a amar, recordándonos que la verdad no es algo que se posee,
sino algo que se vive. Y en un mundo cada vez más necesitado de esperanza y sentido, su luz, lejos de atenuarse, parece brillar con más fuerza que nunca, esperando a cada alma que esté lista para su propio despertar. ¿Y si todo lo que sentiste al escuchar esto no fue un aprendizaje, sino un recuerdo? Si estas palabras tocaron una verdad dentro de ti, compártelo en un comentario. A veces, una sola frase que resuena en un alma es la luz que otra estaba esperando para encontrar su camino. Y si sientes que este es un lugar donde tu espíritu puede escuchar sin miedo, suscríbete. A veces el mayor reencuentro es con las ideas que nos recuerdan quiénes somos. En nuestro próximo encuentro, exploraremos juntos el mapa del corazón, las lecciones que vinimos a aprender a través del amor y del dolor. Te estaré esperando.